Nuestra Señora Virgen de Guadalupe, debate histórico y controversias. La historicidad de la aparición ha sido controvertida desde sus inicios, y una considerable cantidad de literatura ha sido publicada discutiendo los problemas que surgen cuando se intenta entender la aparición como un acontecimiento históricamente certero. En 1556, Francisco de Bustamante, dirigente de los franciscanos en la colonia, pronunció un sermón ante el virrey y los miembros de la Real Audiencia. En ese sermón desacreditó los orígenes sagrados de la imagen. Contradiciendo el sermón que el arzobispo Alonso de Montúfar predicara 2 días antes, Bustamante indicó: la devoción en esta ciudad que ha estado creciendo en nuestra iglesia dedicada a Nuestra Señora, que han intitulado Guadalupe, es gravemente perjudicial para los nativos, porque les hace creer que la imagen pintada por Marcos el Indio hace milagros. Padre Francisco de Bustamante, sermón del 8 de septiembre de 1556, en el texto. Informaciones de 1556. El misionero y lingüista Bernardino de Sahagún escribió que el santuario del Tepeyac era extremadamente popular pero preocupante, porque ahora que estaba allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe también llamaban a Nuestra Señora con el nombre de Tonantzin. Sahagún dijo que los adoradores afirmaban que en náhuatl Tonantzin significaba a Madre de Dios, pero él los refutó diciendo que Madre de Dios en náhuatl sería Dios Inantzin. De acuerdo con Joaquín García y Casbalceta, historiador del siglo XIX, Fray Juan de Zumárraga vivió muchos años, y se conservan de él muchas cartas y notas, y una regla cristiana que de acuerdo con Casbalceta, que si no es suya, como parece seguro, con acento agudo lo menos fue compilada y mandada imprimir por él. Además agrega que en ninguno de estos textos menciona haber sido testigo del milagro que le adjudicarían más de un siglo más tarde. Por el contrario, dentro de la regla cristiana que fue publicada en Nueva España antes de su muerte, se pregunta lo siguiente: ¿por qué ya no ocurren milagros? La respuesta es: porque piensa el Redentor del mundo que ya no son menester. García y Casbalceta Joaquín, carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México de 1896. Joaquín García y Casbalceta también negó la historia de la aparición e indicó en un informe confidencial al arzobispo Labastida, en 1883, que nunca existió tal persona llamada Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Algunos historiadores y sacerdotes católicos, incluyendo el sacerdote historiador estadounidense Stafford Poole y el antiguo abad de la Basílica de Guadalupe Guillermo Schulenberg, han rechazado la existencia de Juan Diego. En 1995, el entonces abad Guillermo Schulenberg declaró a la revista católica mexicana Ixtus lo siguiente: Ixtus, existió Juan Diego. Schulenberg: no, es un símbolo, no una realidad. Ixtus: entonces ¿cómo encaja la beatificación que de él hizo el Papa Juan Pablo II? Schulenberg: esa beatificación es un reconocimiento de culto, no es un reconocimiento de la existencia física y real del personaje, por lo mismo, no es propiamente una beatificación. Entrevista a Guillermo Schulenburg. Meses después de esta serie de declaraciones, Schulenberg renunció espontáneamente a su cargo de abad de la Basílica de Guadalupe, cargo que había ejercido por más de 30 años. Schulenberg no fue el primero en desacreditar el acontecimiento tradicional ni el primer católico en dejar su puesto después de su cuestionamiento de la historia de Guadalupe. En 1897, Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, fue forzado a dejar su puesto después de expresar una similar opinión.